Hola, muy buenos días por conectar con nosotros en esa conexión especial con la salud. Eso es saludando. Y nosotros siempre agradecidos de que ustedes nos permitan llegar a sus hogares con información valiosa por su salud y su bienestar. Hoy acompañados de un especialista, señores, teníamos, vamos a ser sinceros, tras más de un año intentando que nos acompañara y aquí estamos nosotros regocijados en esta cabina de recibir a la doctora Rosy Beliar, endocrinóloga destacada de esta ciudad de Santiago. Doctora, bienvenida a Hola, Saludando. Dalma. Sí, ya por fin lo lograron. Estamos aquí. Así estamos, de que buenas noticias en medio de todos estos días, ¿verdad? Que hemos estado convulsionados. Sí, muy convulsos, como dije yo. Un mes Sí, muy convulso. Señora, hasta el Santo Padre se nos fue, o sea, que fue sí, muy pero convulso. que nos quede esa esperanza de ese domingo de resurrección y Correcto. a vivir mucho, mucho en paz. Doctora, hoy también con buenas nuevas, tecnología aplicada al tratamiento de la diabetes, es decir, que no todo es malas noticias, así que qué bueno Claro que tenerla no. por aquí con estas. Gracias, Vamos a Dalma. empezar primero, doctora, haciendo aterrizando un poquito en el tema de la diabetes, porque a veces entendemos que es tanto lo que se nos habla y que todo el mundo, yo siempre digo, el dominicano, así como se dice que tiene un familiar en Nueva York, todo el mundo también tiene un familiar que tiene diabetes. Correcto. Puede ser uno o varios Ay, ay, familiares ay. cuando vienen problemas genéticos, tú sabes. Pero sí, es la gran epidemia del milenio. Tenemos que estar luchando constantemente con los temas alimenticios, de sedentarismo, que conllevan desafortunadamente a sobrepeso, obesidad mórbida, diabetes y toda la constelación metabólica, cardiológica, neurológica, que impacta de manera directa la salud de un ser humano y la funcionabilidad. Porque hablamos de la salud, pero ¿y la funcionabilidad? O sea, también es un tema que se impacta en un paciente con diabetes. Y el tema psiquiátrico, la depresión asociada. Que es como multifuncional, al final es como un tema integral, aunque no lo viéramos así. Correcto, correcto. Yo, de manera jocosa, le digo a mis pacientes que llegan a la consulta, espérense, yo lo voy a ver todo. Ustedes no son pollos que llegan por piezas. O sea, ustedes vienen en el paquete completo, riñón, corazón, Sí. sistema nervioso, arterias, o sea, todo es un paquete completo. Las hormonas en el caso de la perimenopausia o la adolescencia. O sea, es un paquete completo. Yo siempre insisto en la cantidad de quizás de padecimientos que vamos teniendo y ustedes, los especialistas, dicen, no, no es que estamos, es que estamos tal vez diagnosticando más a tiempo, que las personas se están atendiendo más a tiempo. ¿Es así, doctora? ¿O hay alguna incidencia en que tengamos más diabetes también en personas más jóvenes? Mira, la incidencia en los niños va increciendo. Increciendo viene asociado a las horas de inactividad o sea, los chicos se la pasan en una cama con una tablet o con un teléfono. Hubo una época donde nosotros no teníamos tablet, no teníamos teléfono y estábamos realmente en las calles jugando, o sea, en el frente de la casa, no en la calle, sino en el frente de la casa. O sea, con juegos que eran con una actividad física de alto impacto. O sea, acuérdate que frente a la casa nuestros hermanos jugaban a la plaquita, o jugábamos a las Lo que la escondidas, o al bicicleta. topadito, montar bicicleta, o echar carreras. O sea, era una vida no sedentaria y con una alimentación más rudimentaria y menos refinada que la que tenemos hoy día. O sea, los tiempos desafortunadamente cambiaron. Y los chicos ahora se acuestan a la 1 de la mañana. No se acuestan a las 8 de la noche, como hacíamos nosotros. O sea, es multifactorial lo que está pasando actualmente. Es decir, que definitivamente el estilo de vida y los nuevos tiempos sí inciden en que tengamos entonces más diagnósticos a temprana edad y esto en que Correcto. las personas adultas pues también tengan ustedes más pacientes. Correcto. Todo el mundo tiene más pacientes. Diabetes tipo 2 es del que la sepa tratar. O sea, aquí no hay distinción. Puede ser el cardiólogo, puede ser el internista, puede ser el diabetólogo. Diabetes tipo 2 en específico debe tratarla el que la sepa tratar. La diferencia entre la diabetes tipo 1, tipo 2 y cómo, independientemente de que tengamos un familiar o no, cómo puedo yo emprender ese signo de alarma, porque también sabemos, doctora, que hay gente que dice, no, yo no voy a ir al médico porque siempre que uno va al médico encuentra algo. Mira, el tema de diagnosticar la diabetes es vital. Una cosa es diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina, con sobrepeso, y otra cosa es diabetes tipo 1 en los chicos con anticuerpos positivos que se pueden asociar a otras enfermedades hormonales como disfunción tiroidea, falla adrenal, falla ovárica o falla testicular prematura, o sea, lo que son los síndromes poliglandulares. Y eso sí
es específico del endocrinólogo. Ya no es del que la sepa tratar, sino del que maneje toda la parte hormonal. Sin embargo, tenemos descrito lo que son las diabetes autoinmunes del adulto, que son adultos que pueden comenzar con una diabetes a los 30, 40 años, pueden durar varios años con antidiabéticos orales y viene la insulinodependencia porque tiene anticuerpos positivos. Pero están las LADE, que son las diabetes autoinmunes del elderly, del viejito, que son viejitos que desarrollan anticuerpos y te hacen una diabetes de los niños con cetoacidosis igualita. Y están las diabetes monogénicas, que son las diabetes que son genéticas, las MODIs, es otro tipo de cosas. Así que tenemos todo. Y tenemos, que yo leí interesantísimo, me mandó uno de los chicos del Homs un artículo, doctora, y esta diabetes tipo 5 son aquellos pacientes que por un trastorno genético hacen falla prematura y programada, lo que se llama apoptosis programada de la célula beta, y son pacientes insulinodependientes, aunque no tengan anticuerpos. Y eso es del endocrinólogo, no del que la sepa tratar, porque ahí hay que ser un artista en esquemas armónicos de insulina. Para poder entonces... Que el paciente tenga control metabólico adecuado. Entonces, ya con toda esta amalgama... De la A a la Z, o sea, la amalgama va de la A a la Z. Lo que entendíamos que era 1 y 2... Vamos por las 5, las diabetes secundaria a uso de fármacos, la diabetes gestacional, que es todo un mundo que no podemos tocar ahora. O sea, si hablamos de clasificación de la diabetes, podemos durar 1 hora aquí hablando y cómo hacemos el diagnóstico diferencial. Pero mi recomendación es, si tú tienes una diabetes que no está controlada de manera adecuada y tú sospechas que tal vez tú tienes otra cosa, vale la pena que hacer un diagnóstico diferencial a tiempo. Esa diabetes tratada a tiempo, ¿podemos vivir con ella? Correcto, perfectamente. Para eso tenemos la tecnología, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Entonces, de la insulina y los punchones, en el brazo y en la barriguita, yo estoy hablando quizás de casos muy reales y ligado a mi familia, a mis abuelitas. Entonces, ver ahora toda esta quizás amalgama, como digo yo, de soluciones, de opciones, de tratamientos que nos hacen ver de manera esperanzadora. Sí, mira, yo digo que yo crecí con la diabetes en el país porque cuando yo regreso de México en el año 2004, que inicié enero de 2004, yo llegué en el 2003, pero comencé por temas de salud en el 2004. Aquí solamente teníamos insulina 70-30, NPH-R, metformina y glucamida. Para el 2005 ya comenzamos a tener análogos de insulina. Tenemos Glargina, para el 2006 tenemos Detemir, tenemos Lispro, o sea, yo digo que yo nací con la tecnología en República Dominicana. Y realmente ya para 2006, 2007 comenzaron a introducir lo que eran los monitoreos continuos de glucosa, que eso es histórico porque eran unos sensores que recuerdo un paciente mío que en paz descanse decía, Rosy, tú no me vas a poner el arpón aquel, porque realmente parece un arpón. Y era conectado con cable, era una locura, o sea, nada que ver grande con lo que tenemos ahora. Y yo, de hecho, lo tengo guardado en mi oficina, porque esto es parte de la historia. Así yo comencé. Yo creo que nadie tiene eso. Nadie tiene el museo. Luego comenzaron los monitores con cable, sin cable, que era el Garden Connect. Y ahora tenemos de todo, señores. Nosotros en este país tan chiquitito tenemos bomba microinfusora con cable, sin cable, con sensores integrados. Tenemos páncreas artificial 780G, un sistema híbrido. O sea, y tenemos de todo. Tenemos Sibionics, tenemos Freestyle, tenemos CITAC. Tenemos Metrum, que es una bombita que viene sin cable, muy parecida a un iPod. O sea, aquí tenemos de todo en este país para todo el mundo, en este momento. Me gusta eso que usted dice para todo el mundo, porque muchas veces también el paciente tiende a autocensurarse y entender, no, esa por ser tecnología no está a mi nivel o no puedo acceder a ella por temas económicos. Hablemos entonces, ¿cómo sabemos o cómo ustedes determinan esta es para este tipo de pacientes o bajo qué rango? Los monitores continuos de glucosa, vamos a hablar de la tecnología más sencilla, que es el monitor continuo de glucosa, es para todo el mundo. Y el mayor handicap que tenemos en la consulta es el tema económico, como todos los países de Latinoamérica, donde las aseguradoras no dan cobertura. Que si
hicieran un prorrateo, un análisis económico, cuánto te cuesta un paciente descompensado a corto, mediano y largo plazo y cuánto me cuesta este paciente bien controlado sin complicaciones, deberán darle su cobertura. Y el otro tema es la negación que puede tener un paciente a ver su diabetes en tiempo real. Porque acuérdate que ahí están los guilty pleasures, o sea, si me como el arroz no quiero saber que se me sube a 400 la glicemia. Sin embargo, en los niños, sumamente interesante para las madres que viven muy estresadas por los picos altos, por los bajones en la madrugada. Y cuando están en el colegio haciendo su vida activa. Correcto, para el ejercicio sobre todo. O sea, si hablamos de los niños, todos los niños deberán tener un monitor continuo de glucosa. Los adolescentes, bueno, esos son la pámpara de la pámpara de la pámpara y donde necesitamos un control metabólico adecuado con autoconocimiento de conteo de carbohidratos, dosis correctiva. ¿Por qué? Porque en la parte puberal hay una descarga hormonal, que esa glicemia andan así, que parecen como una montaña rusa. Y se benefician, de hecho, deben tenerlo de manera obligatoria. Un paciente en una actividad laboral, imagínate tú, un camionero manejando la autopista Duarte, debe tener un monitor continuo de glucosa. Tú no sabes si ese señor le da un bajón de azúcar y está manejando un camión al lado de ti. O sea, o un subión y dejó de ver de manera adecuada y se le nubló la vista. O le dio un infarto porque le dio una hipoglucemia y hacen arritmia súbita por hipoglucemia. ¿Quién se beneficia? Todo el mundo. El viejito que tú dices, ay, que a mi abuela le va a dar un bajón en la madrugada. Ya lo tienes. Tú tienes un monitor con una alarma que comienza a bajar la glicemia y te tira la alarma cuando inicia la bajada, no cuando esté el azúcar bajita. Y con ese monitor también evitamos el tema de los pinchazos, ¿verdad? Correcto. Y todo el proceso de que no sé leerlo, eso es más en los adultos mayores también, que era un tema. No, los adultos mayores, lo que se dan sus gustitos y no quieren ver y que nadie su se data entere. y que nadie se entere. Sin embargo, hay otros pacientes sumamente empoderados de su diabetes que se autoconocen, se autoeducan y las ganancias que tenemos son infinitas. Lamentablemente los pacientes no regresan a la consulta porque están bien cuando se autoeducan, pero yo gané como profesional porque yo te di salud. O sea, y te di una herramienta que tú te puedas evaluar, manejar. O sea, la meta mía en mi consulta es que el paciente aprenda su automanejo. O sea, yo no te quiero ver una emergencia con un bajón de azúcar o con un subión porque no te educaste. O sea, la meta es, oye, salúdame de vez en cuando y dime que tú estás bien y mándame tu data. Qué lindo es así, realmente, qué lindo. Claro. Esa medicina, definitivamente. Usted habla de los niños y de los también de los adolescentes. Y yo recuerdo que también, voy a hablar en mis años de juventud, ¿verdad? Aunque nos sentimos jóvenes, que era, hasta ahora le llamarían bullying, el tema de los niños que tenían que inyectarse en medio del recreo. Y entonces esos avances ahora permiten un mejor manejo de eso. Vamos a seguir conversando de este tema con la doctora Rosy Beliar después de esta pausa. Ustedes no se muevan de ahí. Para poder crear momentos únicos. Gracias por mantener la sintonía y como siempre les digo, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales como Saludando RD con doble D y también próximamente estaremos en YouTube. Hoy compartimos con la doctora Rosy Beliar hablando un poco de la tecnología aplicada a la diabetes, un tema que definitivamente yo me atrevería a asegurar que nos toca a todos por mucho porque más de uno tenemos familiares con diabetes. Y doctora, después de ese diagnóstico, entonces esa progresión de la enfermedad y también ese control que se debe y ese monitoreo que se debe tener, yo entiendo que no solamente le incumbe directamente al paciente que lo padece, sino que es como que todo el familiar y que entiende el proceso que vive su familiar. Si la familia no se involucra, no logramos las metas. No se pueden hacer 2 desayunos, no se pueden hacer 2 comidas, no se pueden hacer 2 cenas. La nevera tiene que ser unificada. Y para eso debemos educar de manera adecuada a los pacientes. Muchas veces yo mando a buscar a la que cocina. Ay. Correcto, porque cuando la persona depende de la persona que cocina, que yo
tráeme a la morena que necesito hablar con ella. Entonces, si yo quiero lograr la meta, yo tengo que involucrar inclusive a la persona que prepara los alimentos, porque si no, no lo voy a lograr nunca. Cuando tú trabajas y llegas muerto del hambre a tu casa, te comes lo que está en el plato. Y tú no estás pensando que si el índice glucémico, o sea, tú te comes lo que hay. Sin embargo, hay que entrenar inclusive a la persona que prepara los alimentos. Así de sencillo. Y cuidar eso, porque todo aquí sumamos ese tratamiento integral. Antes de irnos a la pausa, yo recordaba el tema de un testimonio de un compañero de clase que en ese momento tenía que inyectarse o medirle, no podía hacer ejercicio en la materia de deporte por el tema de su tipo de diabetes, pero ahora entiendo que con este tipo de tecnología como usted aplicaba, pues los padres están más tranquilos en este proceso. Correcto. Mira, los adolescentes, o sea, y el temor del bullying, que en ese momento no se llamaba bullying, pero... Imagínate, venimos de insulinas en jeringas a lapicero, que fue un gran logro. La primera tecnología fue modernizar de cómo tú te pones la insulina. Y luego modernizar cómo yo me mido la glicemia. Y luego integramos el paquete completo. Sí, esos chicos de verdad... se descompensaban muchísimo y se complicaban porque por el temor a andar con un frasquito, con una jeringa, eso te pone un mote en la frente de que soy diabético, estoy enfermo, estoy sentenciado a muerte. Ahora mismo, no. Ahora yo tengo pacientes con diabetes que son empresarios, empresarias, gente de la cual yo me siento sumamente orgullosa. Obviamente, con un entrenamiento en conteo de carbohidratos, dosis, cómo corregimos la insulina, qué hacemos para el ejercicio. Es todo un engranaje completo que la tecnología te favorece mejor control y te facilita tomar acción. Pero entonces educación es vital. Correcto. O sea, el paciente es una educación, yo le digo la escuelita. Cuando un paciente con diabetes tipo 1 llega a mi oficina por primera vez, digo, tenemos una escuelita de 2 meses. ¿Cuál es la escuelita de 2 meses? Pues mira, te enseño a contar carbohidratos, estos son los índices glucémicos, te hago los cálculos por tu peso y quiero que cada 3 días tú me mandes el perfil de cómo tú vas. Y si están embarazadas, peor, me lo tienen que mandar todos los días. Entonces hay una hora del día que yo me dedico a revisar todos los ese acompañamiento, qué bonito. Es que tengo que hacerlo en la embarazada hasta que se desembarace, en el diabético tipo 1 hasta que aprenda a manejar su diabetes. Empoderarse, como usted dice. Entonces, la escuelita yo la hago normalmente en mi oficina. Y le digo, comenzamos la escuelita. Otro punto que tenemos aquí son un segmento de mitos, doctora. Son cosas que las personas van creyendo, que nos comentan o nos comparten cuando vamos publicando quién nos va a acompañar el próximo día. Y ese es uno de esos mitos, a ver si lo vemos en pantalla. Y usted nos dice, ¿qué tan cierto? Dice, ¿la tecnología elimina por completo el riesgo de las complicaciones? Eso está demostrado. Te disminuye el riesgo de complicarte de un 30 a un 60%, acorde a si es retinopatía diabética, nefropatía, pero por supuesto que sí. Cuando tú hablas de tecnología en diabetes, tú estás hablando de otros parámetros que no es la hemoglobina glucosilada, sino cómo está el cociente de variabilidad, qué tan variable está mi glicemia, cómo está tu GMI, que tu monitor, tu indicador de glucosa, los tiempos en rango. Y estamos hablando de que ya cuando tú logras los tiempos en rango acorde a la edad, acorde a si estás embarazado o no, ya se tiene claro cuánto disminuye el riesgo de tú complicarte, ya sea retinopatía, nefropatía, enfermedad vascular, o sea, claro que sí, eso está totalmente demostrado. Y hablamos de complicaciones de diabetes y descontrol de la diabetes desde el DSCT, desde el año 1998, estamos hablando, eso no son temas nuevos. Son temas que la tecnología demostró que disminuye todos los riesgos y disminuye el ausentismo laboral. Que si sacáramos cuenta por ahí, lo que usted dice, quizás tuviera mayor cobertura en todas estas cosas. Correcto. El segundo mito del día de hoy, ahí lo vemos en pantalla, ¿solo personas con dinero pueden acceder a esas herramientas? Ay, mi madre. Ese estuvo vamos fuerte. Claro, porque todo el mundo merece tener tecnología, pero el acceso es lo que da la dificultad en los países de Latinoamérica. Bueno, hay países que ya lo cubren, pero lamentablemente nosotros aún estamos en un proceso. En el año 2024, 23, logramos introducir por fin una revisión del Plan Básico de Servicios de Salud, una servidora aquí,
con la cabeza andante del PDCS en diabetes, que es la doctora Dolly Mejía, y logramos introducir por fin 11 moléculas, incluyendo todas las insulinas. Estamos en el proceso ya de integración con las aseguradoras, con el sistema, pero por fin se logró. Entonces, lo próximo que sigue es tecnología, porque ya logramos los antidiabéticos y las insulinas. Y lo bueno es que esa lucha en ustedes no termina, al contrario, les da más fuerza para Correcto, y lo vamos a lograr, y tenemos claramente definido las poblaciones iniciales, que son las que se benefician, los niños, las embarazadas. Tenemos claro dónde vamos. Tal vez ese poco acceso en algún momento es lo que hace, lo que también me da curiosidad de nuestra siguiente pregunta. Hay muchos pacientes que los familiares le mandan, doctora, del extranjero, la insulina, las pastillas y demás fármacos. Cuéntenos acerca de eso. Si eso solamente lo he escuchado yo, usted también. Me encantan las donaciones, porque cuando el paciente le donan insulina y tiene el acceso económico a comprar adquirir la tecnología. Y hay personas que tal vez no le mandan insulina ni pastilla, lo que le mandan es tecnología, le mandan monitores. El aparatito, como le dicen. Lo malo es, yo le digo, manden el PDN. El PDN es el aparatito de tu escanearte, porque cuando tú lo manejas por una app, por el teléfono, tiene que estar en Latinoamérica. Si no está en Latinoamérica, se utiliza de otra forma, pero no es imposible. Hay pacientes que lo hackean. O sea, yo tengo un arsenal de pacientes que yo lo disfruto muchísimo porque aprendieron inclusive a cómo hackear la tecnología. Y ellos con sus sensores de fuera, y lo manejan en su teléfono. ¿Y cómo tú lo hiciste, doctora? Mire, de tal forma. O sea, cuando el paciente quiere, se la bandea y lo logra. Y saber utilizarla. Pero me encanta que donen, porque eso le tumba una carga económica a una familia de manera impresionante. Y yo tengo un grupo donde hay 143 personas que van desde niños y adultos con diabetes insulinodependiente, con tecnología, el 60%. Y las donaciones son, o sea, mi oficina está llena de, vengan a buscar que yo todo los regalo. O sea, y se donan todo, infusion set, o sea, se donan de todo y eso te tumba cargas económicas impresionantes. Qué bueno. Doctora, este punto no podemos despedir sin tocar el dominicano, el latino en general. Yo entiendo que le encanta estar siendo médico sin ser médico. Pero a mí me pusieron 30 de insulina, ponte eso, o quitándose los medicamentos porque ya se siente bien. Yo solamente autorizo a mis pacientes cambio en dosis cuando están adecuadamente monitorizados y yo los enseño y los instruyo. Que lo hacen con frecuencia el 70% de los pacientes. El de la farmacia, el farmacéutico le indica, le cambia la pastilla. El vecino, la vecina es la mejor doctora. Entonces, sí, es un tema que tenemos los médicos culturalmente porque pasa en Latinoamérica completa. Pero cómo eso puede afectar ese logro que ustedes han llevado, o sea, ese paciente que está estable por ese trabajo que ustedes vienen haciendo y que se complique verlo por descompensado en la consulta o con una complicación, o con un infarto, o con albuminuria, o con, imagínate, y tirar para adelante, porque vamos a hacer, tampoco vamos a proteger a un ser humano, hay que tirar para adelante y volverlo a educar. La tecnología también sigue haciendo, doctora, grandes maravillas. Y hay unos medicamentos famosos que ciertas influencers lo han pegado, que se esperan para el manejo del paciente diabético, pero se han utilizado para también adelgazar de manera rápida. ¿Cuál es su...? Mira, yo respiraba profundo y yo solamente digo, cuando lleguen yo resuelvo el problema. La automedicación puede ser peligrosa en ciertas circunstancias. Los pacientes deben protocolizarse y hacerlo de manera adecuada y dosificada como va. Porque yo he escuchado anécdotas de colegas que los pacientes se inyectan el lapicero completo y llegan con una gastroparesia y duran una semana. O sea, eso tiene una dosificación y una titulación clara y definida. Entonces después, para el paciente que sí está indicado, entonces se asusta y se resiste cuando ustedes se lo indican. Correcto. Entonces, eso también, yo siempre digo, tú no puedes darle un Mercedes-Benz a un bebé que te lo choca, no te lo sabe manejar. O sea, tú puedes tener un Maybach, mal manejado, tú sabes que va a chocar. Así de sencillo. Entonces, los Maybach son gente que estén entrenada, que no te lo choquen cuando te parquen en la esquina, o sea... Esa es mi visión y mi posición clara y definida siempre. Lo que vas a hacer, lo hacemos bien hecho.
Si hemos avanzado tanto hasta el día de hoy, pensamos en el futuro esperanzador, ¿podríamos decir que esta pandemia de la diabetes en algún momento podría ser cosa del pasado? No. A medida que la tecnología avanza, o sea, no tecnología en diabetes, sino otro tipo de tecnología, y el internet avanza, y todo avanza, vamos a tener más sedentarismo y obviamente vamos a tener más obesidad y más síndrome metabólico. Entonces vamos a tener que seguir tratando. Correcto. Ese consejo final en cuanto al uso adecuado de la tecnología y por lo menos esa parte esperanzadora de que vamos a seguir siendo sedentarios, tal vez más control sobre también nuestras acciones para poder acompañarles a ustedes como especialistas con más conciencia. Hay que empoderarse de su diabetes y tomar una decisión de estar bien. Punto. ¿Qué le dice usted a sus pacientes, doctora? Cuando ustedes le dicen, doctora, yo me comí el arrocito con la habichuela o los espaguetitos. Bueno, yo me río y le digo, si lo vas a hacer un día que no me impacte en los laboratorios y que yo no me dé cuenta, porque todos lo hacen. Pero hay gente que lo sabe hacer y hay otros que lamentablemente se da un permiso hoy, se da otro permiso mañana y no tienen freno. O sea, tú tienes que ir arreando el caballito, entonces ponle el freno. Hay gente que se le van los frenos. De esas tecnologías que tenemos disponibles en República Dominicana, si tuviéramos que en una balanza decidir una sobre otra en ese paciente, ¿cuál usted optaría primero, por ejemplo? Entre bombas de insulina. Mira, las bombas de insulina son para pacientes insulino dependientes. El resto de pacientes con diabetes tipo 2 generalmente está con antidiabéticos orales y tal vez con antidiabéticos más un basal de insulina. Yo le expongo en la mesa todo lo que hay y que tomen una decisión. Así de sencillo. La decisión va a depender de lo que yo quiero, lo que necesito y lo que puedo pagar. Entonces tú simplemente le pones el arsenal de lo que tenemos. Ese ya, porque estoy aprovechando a la doctora en esta parte final para que no se nos vaya. Hay un tema que nosotros vamos a tratar también, la vamos a invitar a ese especial, que es sobre menopausia, ahora que viene mayo. Entonces, ese paciente con diabetes, menopausia, doctora, y que también tiene un esposo que no entiende ningún proceso que está viviendo. Ese tema hay que hablarlo claro, porque el fenotipo de la menopausia, hay mujeres que son los bochornos, hay mujeres que la dan con depresión, otras la dan con insomnia, y encima está diabética y encima tiene un problema de tiroides asociado y encima tiene un hijo que da dolor de cabeza y encima en el trabajo tiene mucha presión, o sea, hay que hablar de menopausia. Entonces ya la dejamos comprometida a usted para ser parte de ese especial aquí. Hay que hablar de menopausia, definitivamente que sí. Y también le podemos aplicar la tecnología a esas mujeres. Hay muchas opciones ya, ¿verdad? Sí, eso es otro tema aparte también. ¿Cómo tú lo vas a manejar? Bueno, lo mismo una paciente acorde a la edad, que tú la vas a poner una menopausia precoz, una menopausia natural, una paciente oncológica, o sea, un tema. Su consejo final en el cierre del Saludando del día de hoy y con eso también los datos de dónde podemos ubicarla para consultas. Bueno, yo estoy en el Homs, prácticamente a tiempo completo, en la suite 813, a su orden. Doctora, no, porque a mí me encanta, porque la doctora es directa y clara. Ese consejo que todo paciente diabético y no diabético tenemos que tener con nosotros, ¿qué usted le daría? Mira, yo lo primero que le digo es, no me digas que se te sube el azúcar, ponte el apellido, yo soy diabético, y cuando tú asumes tu diagnóstico, tienes todas las herramientas de estar bien. A ustedes, espero que también esto nos sirva para ser más conscientes como pacientes. Y usted insistió mucho en el hecho del sedentarismo, que tal vez si empezamos a tener mejores hábitos desde ahora, tal vez podemos entonces evitar llegar a ese factor de diabetes. Correcto, así mismo es. Doctora, que esta no sea la última, sino la primera de muchas. A ustedes gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima vez cuando nos encontremos en Saludando.